Y hay una frase que me encanta de Bert Hellinger, es que nadie tiene fuerza en un lugar que no es el suyo. Claro. Entonces, si yo estoy como madre, de mi padre, lo que sea, acá no estoy teniendo fuerza. Y estando en este lugar, primero que me siento súper incómodo y me estoy perdiendo un montón de posibilidades. Entonces empiezo a cargar con el Ujú. peso que implica cuidar a mi mamá, el peso que implica hacerme cargo de lo que no me corresponde. Hola, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Jessica Zaremba y esto es La Historia del Alma. Y en este canal hablamos de espiritualidad, de desarrollo personal, de autoconocimiento. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, algo que me llama mucho la atención, que son las constelaciones familiares. Estamos acá con Cari Verón. Cari es psicóloga, es facilitadora de constelaciones familiares, maestra de registros y una humana también. Cari, contame un poco y contanos a todos qué es esto de realizar constelaciones familiares. Para el que no sabe, de cero, ¿no? Ujú. Bueno, las constelaciones familiares nos permiten poder tener una mirada diferente acerca de alguna problemática que nosotros tenemos. Puede pasar de que yo me estoy sintiendo bloqueada en algo específico como la salud, el dinero, el amor, algún vínculo en particular. Y lo que hacemos es constelar eso que me está pasando. A través de una constelación, que hay constelaciones grupales y constelaciones individuales, esa constelación me va a poder permitir ver de una manera diferente esa problemática. Lo que implica las constelaciones o la mirada que tienen las constelaciones es que se dan por una situación sistémica. Significa de que yo formo parte de un sistema más grande y que esta problemática tiene raíz en esos sistemas más grandes, que puede ser el sistema familiar, exparejas, alguna situación puntual que nos haya pasado en algún momento de nuestra vida y que por no haber integrado alguna persona al árbol, por no haber integrado una emoción, por no haber visto algo que pasó, que se ocultó o determinada situación, este síntoma se presenta en el aquí y ahora, haciendo referencia a eso que anteriormente no se integró, no se vio en ese sistema. Y decime, ¿cómo es sería sesión? ¿Sí? ¿Una sesión le llaman? Sí, Cuando como es una constelación, constelación. sí. Cuando es grupal, ¿no es cierto? Yo sé que hay como, se trabaja con distintas personas. ¿Cómo funciona? Sí, las constelaciones grupales a mí es como que me encantan porque, a ver, es un grupo de personas, la mayoría de veces las personas no se conocen entre sí porque uno hace una convocatoria de un taller abierto. Llegan estas personas y más o menos la dinámica que se produce es la facilitadora empieza a coordinar cada una de las constelaciones, las personas van diciendo cuáles son las cosas que quieren constelar. La idea también es que uno tenga clara cuál es el problema, ¿no? Uno a veces dice, bueno, quiero constelar mi vida. Buah, la vida es un montón, ¿no? Ujú. Tenemos como que empezar a acotar un poco qué es lo que realmente queremos constelar. Para así toda la energía va dirigida a eso y se ve con mayor claridad también en la constelación. Entonces, uno quiere constelar algo, por ejemplo, quiero dejar de fumar, el vínculo con determinada persona en particular. Entonces la facilitadora llama a esa persona dice qué es lo que quiere constelar y de ese grupo de personas en general que no se conocen, se va a elegir determinada cantidad, que eso va a ser acorde a lo que la facilitadora sienta que tienen que llamar. Vamos a suponer que se elige a, no sé, 3 personas y de repente, bueno, se empieza a constelar ese tema con el cigarrillo. Y lo interesante de las constelaciones familiares, que tal vez es lo más difícil de poder entender, es que cada una de estas personas empiezan desde algún lugar a tener sentimientos, sensaciones particulares que la persona que está constelando puede empezar a darse cuenta e identificar que es su mamá, su papá, su hermano, su jefe, su expareja. Y bueno, ahí, a partir de esa imagen que se va generando, uno puede empezar a ver cuál es como la raíz del problema y empezar a hacer algunos movimientos a través
de frases sanadoras, a través de, también de lo que se puede ver con la imagen, y bueno, ahí se trata de modificar también eso. A mí me llama mucho la atención esto que pasa con la energía en las constelaciones, ¿no? Porque hay algo como que el que representa, digamos, es como que entra en el campo energético, ¿no? ¿Es así? Vos decime, del otro o de quién está representando. Uh-huh. Bueno, lo que a mí siempre me llamó mucho la atención de esto de las constelaciones al principio era justamente eso, ¿no? Lo más impactante es cómo el representante puede estar diciendo cosas que yo siento o cómo puede pararse, hablar como mi papá, como mi mamá, como la expareja. Digo, eso es como lo más fuerte en una constelación y lo más difícil de explicar. Lo interesante de esto es que estamos muy acostumbrados a que la comunicación, la forma en que a mí me llega la información es a través de la vía oral, de verlo, de que me lo contaron, pero también hay una transmisión de la información que primero es transgeneracional a través de mi ADN. Entonces toda la información que yo tengo 7 generaciones atrás está en mi ADN. Entonces hay un montón de cosas que yo sé de manera inconsciente, pero que no soy consciente de toda esa información que está circulando ahí. Y por otro lado también es como la transferencia de información energética. Entonces vos y yo en este momento, más allá de que no nos estamos tocando a nivel físico, hay un campo de energía alrededor mío, hay un campo de energía alrededor tuyo, y esos campos se están comunicando también. Entonces cuando uno también pone la intención de llevar una mirada sanadora, en este caso a esa problemática que esa persona quiere constelar, bueno, uno se predispone para que los campos energéticos se empiecen a comunicar desde algún lugar, como para decirlo de una manera entendible. Claro, ¿no? claro, porque o sea, a mí me pasó de participar también y de golpe vos entrás en el campo y es como que te viene una energía que no sabes de dónde viene, pero a todos nos pasa y no es necesario ni siquiera, creo, creer en algo en especial. Digo, hay algo que sucede ahí con una magia que no tiene mucha explicación. O sea, sí. Sí, yo en vez de magia lo llamaría esto de lo energético. Porque, no sé, estamos muy acostumbrados a llamar magia porque no se puede ver, pero bueno, lo que no se puede ver justamente es la energía. Claro. Y no somos conscientes del poder que tiene esa energía en cuanto a información y también el poder que le damos cuando nosotros intencionamos. Ya la constelación en sí misma es una búsqueda de sanación, llevar al árbol, reconocimientos de ancestros que no estuvieron reconocidos, integrar a ciertos miembros como, no sé, bebés no nacidos o ciertos fallecimientos. Digo, como empezar también tiene una mirada muy de reconciliación. Entonces, ya hay una intención de querer sanar desde ese lugar del amor, desde la compasión, desde tener una mirada diferente también de las cosas. Y se me viene esto, que hablamos de familia, ¿no? Con el nombre constelación familiar, pero si, por ejemplo, yo quisiera constelar un tema laboral con mi grupo de trabajo, mi relación con mi jefe, con un amigo... ¿Y se puede constelar por más que no sea parte del árbol? Sí, cualquier cosa. Okay. Pero lo que tendemos a hacer casi siempre es proyectar algo que nosotros traemos desde antes. Igual en la constelación muchas veces puede ser una constelación de un ejemplo, mi jefe, yo, y nada, que ahí se desarrolle toda la constelación. Pero muchas veces, más allá de que yo pueda constelar una situación que yo creo que es actual, puede ser que la raíz haya sido en los ancestros, ¿no? Y sea con nuestros padres o, bueno, uno nunca sabe cuánto se va a abrir también esa constelación y cuánta gente desde este punto, ¿no? De si viene de la generación, de cuántas generaciones atrás viene también eso. O sea que tenemos información inconsciente de nuestros ancestros y hoy en día eso nos puede estar bloqueando en nuestra vida en general, en nuestra existencia. Y al hacerlo visible, al hacerlo consciente, es una forma de desbloquearlo, sería ese, digamos. Sí. Okay. Hay una parte como más consciente en el que uno empieza a ver esa situación, entonces también a mí como sujeto responsable me permite poder tomar otras decisiones
en mi vida, pero también hay una parte energética donde un sistema es un conjunto, en este caso sería de personas, donde si yo hago un movimiento automáticamente esto va a repercutir en todo el grupo. Entonces, si yo hago un movimiento energético e integro a alguien que no estaba en el árbol, automáticamente esto va a movilizar a todos. Y energéticamente esto se va sintiendo. Entonces las constelaciones, más allá de que se hagan en un momento, siguen teniendo como repercusión en el tiempo y esa energía va trabajando en esa familia, en ese sistema, a lo largo del tiempo también. ¿Y qué sería esto de integrar a alguien que está en el árbol? O sea, ¿cómo sería en el sentido de cómo nos damos cuenta que hay alguien del árbol que no está integrado, digamos? A ver, porque acá hay un concepto también Sí. como bastante grande. Uno cuando empieza a integrar o cuando piensa en esto de integrar a alguien en el árbol, Sí, lo primero que piensa son vínculos de sangre. claro. El tema es que también se tiene que integrar cuando participantes, personas del árbol, tuvieron un efecto fuerte en otra persona. Entonces, por ejemplo, si, un ejemplo, mi abuelo mató a una persona, a esa víctima también hay que integrarlo en el árbol. Ah, mira. Si hubieron amantes, a esos amantes hay que integrarlo en el árbol. Si con esos amantes hubieron hijos, a los amantes y los hijos hay que integrarlos en el árbol. Los bebés no nacidos hay que integrarlos en el árbol. ¿No? Ok. Entonces, víctima, victimario también entra. Cualquier persona que haya... ¿Y hasta dónde, digamos, hasta cuántas generaciones de ancestros se puede trabajar o viene información? A ver, se dice que hay Sí. información hasta 7 Sí. generaciones atrás y que esto va a repercutir también en las próximas generaciones. La idea también es esto de si esto hay un trauma que se viene pasando de generación en generación, bueno, la idea es que si yo hago ese trabajo en mí, la idea es, bueno, lo corto en mí y no necesitamos seguir reproduciendo este síntoma en las generaciones posteriores porque ya lo vi. El tema es verlo e integrarlo. Sí, y cuando hablabas bueno, de los ancestros pensaba en las lealtades. Las lealtades es un tema, ¿no? También de la constelación que se ve mucho. Ujú. Sí, a ver, la idea también es que muchas veces como hijos hay ciertas cosas que no nos vamos permitiendo, hay abuelas, abuelos, bueno, ancestros fallecidos, entonces se los trae desde algún lugar, se los recuerda todo el tiempo, pero no desde el recuerdo, bueno, muchas veces también está acompañado del recuerdo consciente, pero muchas veces hay estas lealtades familiares donde se abre una constelación y de repente la persona no está pudiendo avanzar en su vida en la actualidad porque es leal a una abuela que falleció, que esta abuela fue tan fuerte el vínculo que tuvieron, o a veces ni siquiera se conocían, hay que ver también cómo se da esa dinámica. Pero esa nieta está con los ojos cerrados y hace que no pueda tener pareja, no le vaya bien en la facultad o no termina proyectos porque hay una lealtad inconsciente con ese ancestro y me lleva a autosabotearme todo el tiempo, a no disfrutar de la vida. O sea, por más que no hayas conocido a tu bisabuelo o quien sea, puedes tener una lealtad. Sí. Lo que puede pasar es que vos no la conociste, pero falleció y tu mamá, no sé, mientras que vos eras chiquita, tu mamá estaba haciendo ese duelo, entonces tu mamá no pudo verte a vos por estar haciendo el duelo por su mamá. Entonces, bueno, hay determinadas heridas también Claro. Ahí en vemos, vos. sí, ahí vemos lo sistémico, ¿no? Como que estamos todos conectados entre sí. Sí, a veces en la terapia común vienen y me dicen, no, pero él ni conoció al abuelo, a la tía, pero vos cómo estuviste. No, no, yo tuve una depresión por todo eso. No como decir, a ver, hay que hacer una lectura y la lectura es contextual y es global también de las situaciones. Entonces esto a veces como que menosprecian mucho a que el niño no se da cuenta, no pasa, no sabe. Pero a ver, todo lo que viven los padres afectan en primer lugar a los niños y bueno, todo eso uno lo lleva en el cuerpo. Que justamente en esos primeros 7 años de vida somos una esponja. De hecho, los niños no duermen como duerme un adulto.
los niños es como si estuvieran en un estado meditativo, entonces nunca, a ver, no es como que se desconectan como un adulto, sino que están en ese estado donde, por más que estén durmiendo, están muy atentos a todo lo que pasa en el alrededor. Entonces, toda charla que uno tiene, grito, lo que sea, Absorben todo. sí, Incluso pensando que no entienden porque son chiquitos. total, sí. Qué fuerte, ¿no? Y hay cuestiones, acciones tal vez no resueltas de nuestros ancestros, cuestiones que no hayan podido realizar ellos, que de alguna manera, no sé si se llamaría lealtad o demás, pero que sentimos que lo queremos realizar nosotros, como algo inconcluso ahí que, como quedó inconcluso a otro ser, uno quiere remendar eso, ¿existe? Sí, Las pero se constelaciones. dan como más inconscientes. Claro. Digo, no con tanta... Puede haber culpas inconscientes o se juegan ciertas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de una vez de una paciente donde no había conocido a su madre porque era muy chiquita cuando falleció. Y la única información que tenía de su madre, porque era tanto el dolor del padre que no le habló de la madre. Entonces no se hablaba de la madre en la casa de ella. Y lo único que sabía era que a la madre quería ser veterinaria. Entonces ella hacía esa carrera porque ella la había elegido, pero bueno, era también el único dato que tenía de su madre. Y esto ¿no? de no hablar de su madre, por ejemplo, en este caso, ¿sería como que en este caso la madre no estaría siendo integrada? Ujú, Ajá. ujú. Ah, Sí. es eso. Sí, y también, a ver, el tema de cómo trabajar esa dinámica como pareja, ¿no? Mis padres son la primera pareja, el primer contacto de pareja que tengo con el mundo, por más que no haya habido una pareja. Digo, sea cual sea la situación, mis padres siempre van a ser ese modelo de pareja, más allá de que mi padre se haya ido, que mi mamá haya fallecido digo, cualquier sea la situación, es el primer modelo de pareja que tengo. Y por lo tanto, ese modelo va a influir en mí, en mi vida. Va a marcarse para siempre, Sí. digamos, y después en todos nuestros Sí, vínculos y eso, demás. eso, va a marcar todos los vínculos, sí. Entonces, por eso también, más allá de que el padre no hablaba, por ejemplo, de esta madre, pero bueno, nada, uno también tiene que entender que ese duelo, cómo afecta también en este caso a esa paciente, es como... Por ejemplo, ¿no? Vos en las constelaciones que participaste, que facilitás, ¿hay algún tema en común que vos digas, este tema es una cuestión que se repite en las personas que realmente vienen en este camino de querer sanar y demás? ¿Hay algo que vos ves seguido en las constelaciones? En cuanto a tema, ¿no? A ver, un tema que me parece como importante Sí. tiene que ver con los bebés no nacidos. Primero porque desde algún plano es como muy doloroso, entonces se juega algo de como esa sensación de minimizar tanto el dolor, de que se juega un poco de, bueno, como no nació, viste, es como si no existió. Entonces ese tema suele aparecer. Y después también el tema de los fallecidos, ¿no? De que quien no tiene personas que fallecieron, es muy raro el caso de alguien que no tenga, alguien que falleció y que quería, y estas lealtades. Entonces muchas veces en las constelaciones el representante de la persona que está haciendo la constelación está con los ojos cerrados, donde no puede ver el mundo, las oportunidades, las posibilidades de pareja, las posibilidades de, no sé, de trabajo, de proyectos, ¿no? Entonces, esas cosas también llaman la atención porque, vuelvo a lo mismo, ¿quién no perdió a un ser querido? Y con respecto a esto de los no nacidos, lo que pensaba es que tal vez lo que sucede es que no están realizados, no se realiza el duelo. Y es por eso que de alguna manera se guarda, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Estoy viendo algo también como que me llamó mucho la atención de personas que tienen un apego muy grande con sus mascotas. Ay, mis bichitos, con mis gatitos. Y que a veces perdieron, un ejemplo, 3 bebés y tienen apego con 3 mascotas y ahí uno también va entendiendo de que sufren muchísimo cuando estas mascotas están enfermas o fallecen. Y viéndolo en consulta, haciendo las preguntas y haciendo las constelaciones,
es como muy fuerte también ver eso, ¿no? No sé, ¿se constelan también? ¿Las mascotas forman parte del árbol? ¿Se puede constelar tu vínculo con una mascota? Como constelar sí se puede constelar. Sí. Mira, Sí. porque son parte de la familia en definitiva. Ujú. Mira, Y nos traen interesante. información. ¿Sí? Y nos traen mucha información. Sí. ¿Y qué otras cuestiones nos podrías contar acerca de las constelaciones? Algo que esté bueno que sepamos. Bueno, algo también que se ve como bastante seguido tiene que ver con el tema de los hijos. Como hijos todos, desde algún lugar queremos salvar a nuestros padres de una manera muy inconsciente. Al recibir la vida por parte de nuestros padres es como que la deuda es infinita. Pero justamente desde la mirada de las constelaciones uno puede devolver ese amor no hacia arriba, no hacia nuestros padres, porque no hay manera de poder como devolver vida, sino que es desde nosotros hacia abajo, ¿no? Como a lo sumo entregar esa vida a nuestros hijos, o si no tenemos hijos, entregar ese amor a otras personas. Porque es como ponerse en un rol que no te corresponde, ¿no? ¿Qué cosa? Y eso de ponerse por encima de los padres. Ah, sí. Sí. En este caso era como el tema de este amor tan grande que uno tiende a querer... A querer cuidarlos, Sí, incluso cuando cuidarlos, se hacen sí. se ponen grandes, Sí. que uno quiere cuidarlos y hasta Sí. pasa que los terminan tratando como niños. Entonces, en ese momento es como si, imagínense todo el árbol, Sí. bueno, yo estoy donde tendría que estar, hija de mi mamá y mi papá, pero de repente se da cierta dinámica familiar donde fallece alguno de los padres o estuvieron ausentes alguno de los padres de mis padres, entonces yo me corro de este rol y me voy y ocupo el rol de un abuelo, un ancestro ahí, y de repente, ¿qué pasa? No estoy en el lugar que tengo que estar. Y hay una frase que me encanta de Bert Hellinger, es que nadie tiene fuerza en un lugar que no es el suyo. Entonces, Claro. si yo estoy como madre, de mi padre, lo que sea, acá no estoy teniendo fuerza. Y estando en este lugar, primero que me siento súper incómodo y me estoy perdiendo un montón de posibilidades. Entonces empiezo a cargar con el peso que implica cuidar a mi mamá, el peso que implica hacerme cargo de lo que no me corresponde, el peso que... Y ese peso de repente se traduce en enfermedades, en síntomas, en bloqueos, en no poder tener pareja, en un montón de cosas. Y qué loco, porque muchas veces cuando ocupamos esos lugares, desde el lugar consciente decimos, qué bien que estoy haciendo esto, ¿no? Qué bien, me estoy ocupando de todo, y no sabemos el daño que nos estamos haciendo, digamos, ¿no? Porque por ahí está bien visto la persona que se hace cargo de todo, que es sostén de todos. Sí, está bien visto, pero sin embargo te implica una carga que directamente, a ver, como en los representantes van sintiendo cosas en el cuerpo, muchas veces eso se representa en no poder avanzar, ¿no? Claro, en sentir ese en peso. el cuerpo la carga, ¿no? Exactamente. Porque a veces en las constelaciones se siente así, ¿no? Se siente en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el peso, la liviandad, o si alguien está a tierra o está más volada, digamos. Eso por lo menos es mi experiencia con las veces que constelé, que ha sido una experiencia bastante sanadora también. Y creo que la información que aparece, vos decime, vos corregime, es como la información del alma de esos seres, incluso de las personas que están encarnadas, no necesariamente, ¿no? Sí, se dice que cuando se hace un movimiento es un movimiento del alma. Y también lo que me parece súper interesante es esto de que nosotros desde la conciencia todo el tiempo nos contamos una historia, ¿no? Y bueno, esa historia que me contaron, nada, es la historia, es la verdad técnicamente para mí desde la conciencia. La verdad que construimos, sí. ¿No? Entonces, a partir de lo que nos dijeron, de lo que yo quiero pensar, de la posición que yo tengo en esa familia, lo que también es súper importante en las constelaciones es esto de que lo que me está mostrando el campo, esas personas que están representando, esa imagen que se crea enfrente del facilitador y la persona que está constelando y todo el grupo, esa imagen que se da ahí, es la imagen de mi alma. Claro, ¿no? por eso es lo que... sí.
lo que me ha sucedido o sea, que veo esa imagen y digo, no, mi ego dice, no, esto no es así. No. Sí. Sí, Claro. sí, 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 sí. Pero Sí, tu sí, ego, sí. el ego en definitiva es nuestra coraza, ¿no? Y lo que nos contamos, como vos decís. Y casi siempre Sí. justamente eso, tira eso, Sí. y bueno, hay una resistencia a veces Sí. por parte de mi yo, ¿no? A decir, no, eso no puede ser, o... Entonces también el proceso de constelación es cómo yo estoy disponible o no disponible a ver eso que el campo Para me está verlo. Porque, mostrando. claro, porque te lo está mostrando delante de tus ojos. Es Ujú. como, o lo querés ver. Mm. Bueno, a veces pasa de que lo que siempre pasa es todas las personas viendo algo Sí. que la persona que está constelando no lo puede No ver. lo puede ver. Y a veces lleva todo un proceso desplegar eso para ver si finalmente puede verlo o si no puede verlo. Y también la constelación queda hasta donde la persona puede llegar también. Ujú. Tal vez puedas seguir trabajando en otro momento, Ujú, digamos, ¿no? ujú, ujú. Y hay unas constelaciones que vos decías que son individuales. Sí. ¿Qué son esas que yo he visto que se hacen con objetos? Sí. Es eso. Sí. ¿Y funciona de la misma manera? A ver, funciona, todas las constelaciones funcionan, Sí. siempre te van a dar una mirada diferente de eso que vos querés constelar, pero bueno, también hay que entender de que no es lo mismo un vincor, que es una maderita, Ok. a una persona de carne y hueso Sí. que le llega la información, que tiene gestos, que podés abrazar, que esa es la diferencia más que Claro, nada. tal vez es más fuerte Claro. la grupal. Pero si vos tenés que ver algo y tu alma siente que es individual, también lo vas a ver en individual y va a ser tan fuerte como la grupal. Pero bueno, después también va a depender de la personalidad, de lo que quiera la persona, de qué pueda llegar a hacer o no hacer. Digo, hay personas que son más tímidas, Claro. hay problemas que son más fuertes, que tienen que ver con abusos, con la sexualidad, que tienen que ver con cosas muy privadas, donde de repente no me animo a poder expresarlo en un grupo y por eso, bueno, decido también hacerlo a través de Claro. los pincores. Ahí eso está bueno tener las dos opciones, porque Ujú. no es necesario tener que ir a contar todo digamos, Tu tu intimidad, intimidad, tu privacidad. tu privacidad a un grupo, sino que también puedes hacerlo en una terapia uno a uno. Ujú. Me parece una buena opción de acuerdo a lo que... Incluso también he escuchado gente que vive en lugares más pequeños, pueblos, que se conocen entre todos, que cuando va a constelar por ahí conoce a todas las personas que están ahí y por ahí necesita ese espacio de intimidad Ujú. que es necesario de acuerdo a lo que tengamos que sanar. Y una temática que uno quiera sanar, ¿no? Un bloqueo, lo que sea, ¿se recomienda hacer varias sesiones? No, con las constelaciones siempre va a ser una sola sesión. Una sola. Y a lo sumo, si yo quiero constelar el mismo tema, mínimo tengo que esperar 2 años. Ah, mira. Porque volvemos a que la energía sigue trabajando. Entonces, si yo de repente empiezo a constelar muchas veces siempre el mismo tema, bueno, también tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi parte más mental, ¿no? Tiene que ver con las expectativas de lo que yo espero que esa constelación resuelva, o no tiene que ver con algo. A ver, la idea es que es sanación, es poder verlo, es también esa información que a mí me llega, integrarla, y todo eso Sí. va a depender de mi disposición para poder hacer ese proceso interno. Claro, lleva un tiempo, digamos, la integración. Total. Sí. Y eso de querer verlo, porque yo constele el mismo tema 10 veces seguidas en un año, no significa que el tema, digo, se va a mover. Justamente, incluso, bueno, eso se toma como información, ¿no? Que la resistencia que yo estoy teniendo, la poca apertura para trabajar realmente ese tema y poder integrarlo, ¿no? Porque con la constelación se abre una puerta, uno lo ve de manera diferente, esa energía también trabaja, y también hay que esperar. Hay cosas que, digo, pasó una constelación y de repente hay ciertos vínculos que se empezaron a mover, y hay que ver para dónde también se mueven, digo, es una herramienta para trabajar ciertas cosas. Pero bueno, también hay que soltar el control Sí. y justamente es ver qué va pasando. Qué hermoso. Bueno, yo hago la terapia regresiva y bueno, me hace acordar un poco esto de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Ujú. De ver lo que no estás viendo. Sí, y lo importante también de la constelación es como Sí. pasarlo por el cuerpo desde algún Sí, lugar. muy bueno eso. Sí, sí, sí. Sí, porque, a ver, uno
cuando los representantes Sí. van sintiendo esas cosas, es la energía de esa persona. Entonces, de repente, muchas veces lo que pasa es, no sé, la energía de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos que ya no están. Y ese abrazo es un abrazo de mi alma con el alma de mi abuelo, de mi papá. Es como muy fuerte también eso. Y esa sensación también es muy sanadora. Wow. Sí. Desde todos los sentidos, o a veces antes del abrazo pasamos por el enojo y la tristeza, y a veces lo que quiero decirle primero antes de abrazarlo, estoy enojada con vos. Y también se me hace que no debe ser casualidad la elección de ese representante. Debe, o sea, ¿no toca un poco la historia también de Sí. quién lo representa? Bueno, lo primero que uno dice es que cuando constela uno, constelamos todos. Entonces ya el grupo con las almas y las personas que forman es algo súper, a ver, por algo están esas personas ahí. Empecemos desde ahí, y que por más que yo no pase a representar ni pase a constelar, a exponer yo mi tema, estás constelando igual. Aparte de todo eso, si me llaman para representar algún rol específico, es porque también me toca o muy directamente a mí en lo que me está pasando en mi vida, o hay algo en mi árbol que se está mostrando a partir de que yo estoy representando eso para otra persona. Claro. O sea que en definitiva también el sistema no solo es de tu familia, sino también en ese momento hay un sistema energético de todas las personas que forman parte de la constelación. Se me viene esto de somos un grupo de almas que estamos acá para ayudarnos, ¿no? Que en definitiva es también ser representante, también es un acto de amor. Total. Con otro ser. Sí, y eso es hermoso también, Es hermoso, porque sí. a veces la gente dice, no, ¿cómo voy a contar esto delante de todos? Pero es tanto el nivel de amor que empieza a circular también en las constelaciones, y a través también de eso, ¿no? De ver a la otra persona vulnerable, de cómo es eso que le está afectando, lo está viendo, ¿no? También implica esto de un acompañamiento muy, muy hermoso a través de la energía. Digo, todas las personas que están afuera de los representantes están sosteniendo energéticamente ese campo. Entonces estamos constelando todos desde ese lugar. Y después hay una serie de frases, ¿no? Que se dicen normalmente cuando... Eso depende, bueno, obviamente que eso lo dice la facilitadora, depende de la situación. Exactamente. Que son frases sanadoras como que es para sanar, para cerrar el ciclo, para, por ejemplo, eso que vos nombrás hoy de colocarse en un lugar que no te corresponde, ¿no? Bueno, como para ordenar un poco. Exactamente. Sería. Sí. Okay. Sí, y esas frases también es como muy interesante cuando uno dice la frase que tiene que decir, cómo se van destrabando también, ¿no? De repente la primera imagen era enojo, conflicto, y después se puede ir resolviendo desde otro lugar. Obviamente no todas las constelaciones terminan como si fuera una novela, digo, no es eso, ¿no? Hay constelaciones que hay que entender de que, bueno, es lo que es. Y justamente hay una de las frases que es sí a todo como es, ¿no? El ser humano sufre mucho desde la resistencia de ver lo que es. Entonces, de repente, en la constelación también se trabaja mucho con que, me hubiese gustado que mi papá, me hubiese gustado que tal persona, me hubiese gustado que el otro, y bueno, no, es esto. La constelación te está mostrando lo que es, que muchas veces es llegar a ciertos puntos de amor y de reconciliación que en el relato que nosotros nos contamos a nosotros mismos no lo habíamos tenido en cuenta, y también poder ver eso es súper, uno se siente como súper gratificante, esta de poder llevar esa mirada de amor que tal vez no habíamos visto antes. En algunos casos, en otros casos depende de la temática, más fuertes, y bueno, es ver algo que no es tan lindo, y bueno, es eso, no, tal vez ahí es otra cosa. Pero por todo lo que para no romantizar tampoco la constelación, no. Sino es lo que es. Todo lo que me estás contando y la experiencia que tengo yo lo que estoy entendiendo que tiene que ver con integrar, ¿no? Porque antes en lo personal yo tenía, en mi camino yo pensaba que era al revés, ¿no? Como yo no tengo nada que ver con todos mis ancestros. Y empecé a aprender hay que integrarlos, son parte de mí.
¿no? Ujú. Y tiene que ver con la fuerza que uno tiene después para la vida, para accionar. ¿Cómo Bueno, repercute esa integración de todos tus ancestros en tu vida actual? Bueno, a ver, me parece que trajiste un tema Sí, que es súper interesante y también aprovechando que estos días son días de los muertos, ¿no? sí. Entonces están como bastante presentes estos ancestros. Me acuerdo que al principio cuando hice la formación, ¿no? Yo si miraba el árbol era como que me daba terror. Literalmente me daba terror y me asustaba mirar el árbol. Porque yo iba a lo negativo, ¿no? Los abusos, los asesinatos, la guerra, la hambruna, ¿no? Como Sí. que uno, a ver, mira como eso. Y a poquito, cuando empecé a ir entendiendo mi historia, a ir integrando hermanos, ir integrando familiares, víctimas, digo, todo lo que fue, y empezar a ir honrando también. Eso, honrar. Me Sí, gusta esa palabra. Sí, sí. sí, sí. Honrar, empezar a darme cuenta de que todo fue perfecto para que yo naciera, ¿no? Y que cualquier cosa, mínima cosa que sea diferente, yo no estaría acá. Entonces de repente es una conexión muy grande con la vida y empecé a esto, ¿no? Ir integrando lo que dolía para poder transformarlo en ese amor y en esa vida. Y llega un punto en el que uno viene trabajando también todo esto y ahora me emociono porque es impresionante como pensar en mis ancestros y la fuerza que me transmiten, la idea de vida que me transmiten, que ya no es tanto como eso desde el dolor, ¿no? Porque, a ver, la idea es que empezamos a constelar porque nos sentimos culpables desde algún lugar, también se juega esto mucho de que bueno, no quiero destacar de mis padres, entonces si mis padres llegaron a cierto nivel adquisitivo, nivel de vida, yo con mi éxito no me permito poder superarlos, ¿no? Como un Hay montón un de montón cosas de cosas. que son esas lealtades inconscientes Exacto. y de repente cuando empiezo a honrarlos y a honrar su vida, ellos lo que quieren desde un plano más energético siempre va a ser el amor que empieza a circular. Después de un plano más encarnación, cada ancestro viene a mostrarme algo, padre, madre, abuelos, pero desde algún plano lo más importante siempre es la vida y la vida es amor. Entonces cuando puedo conectar más allá de lo que hizo ese ancestro en la vida real, ¿no? Puedo conectar con que me dio la vida y que lo más importante que tengo es la vida y ya desde acá yo puedo hacer lo que quiero, desde mi deseo, desde mi propósito, empiezo a conectar con su fuerza, empiezo a conectar con su amor. Y de repente eso que antes me daba miedo, empiezo a conectar con esa fuerza y ese amor. Y cuando empiezo a tenerle esa honra y ese agradecimiento, también voy encontrando de que estos ancestros me dan dones. ¿No? Ok. Empiezo a conectar con los dones, empiezo Con a lo conectar, bello. claro, con los regalos de pertenecer a este árbol. Y ahí ya es como que la situación va cambiando Claro. mucho más. Empieza a cambiar nuestro relato también, ¿no? Porque, como decías hoy, el relato que nosotros tenemos nosotros mismos y de la historia que nos contaron familiar y demás, hay como un cambio de visión, un cambio de perspectiva. Ujú, ¿Y se trabaja también el perdón? ujú, Sí, ujú. sí. Sí, sí. El perdón, a ver, sí, se trabaja también el perdón y es parte también de todas esas dinámicas. Claro, porque en definitiva el perdón para liberarnos Ujú, también, ¿no? ujú, Liberar y liberarnos, las dos. ujú. Qué hermoso, Cari. Bueno, muchas gracias por este espacio. Eh, puedes pasar tus redes, si tienen alguna duda, si quieren saber más sobre las constelaciones. ¿Vos vas a dar algún taller en este tiempo de Sí, constelaciones? justo el 7, Sí. no, el sábado 8 de noviembre voy Sí. a dar un taller en On Jams, así que bueno, están todos invitados. Pero también lo que me gustaría decir como para cerrar, ¿no? Porque a Sí, veces sí. esto de las constelaciones vuelvo a que trae como eso de los ancestros más como desde el sufrimiento y el punto siempre es una mirada de mucha reconciliación y mucho amor. Cuando yo también puedo empezar a tomar esa fuerza, lo siento adentro mío y también me voy permitiendo como escribir mi propia historia, ¿no? Como soltar lo que no me corresponde y empezar a escribir mi propia historia desde esos talentos, de esos dones
y darme el permiso también de poder brillar, ¿no? Porque a veces cuando se habla de constelaciones es bueno, no, porque voy a ir a acordarme de... Y no, ya está ahí y eso no te está permitiendo poder hacer un montón de cosas, y cuando uno empieza a ordenar ciertas situaciones, el amor empieza a fluir. Y empieza a fluir y también a empezar a elegir desde la libertad y no desde, como hablamos hoy, desde un mandato. Sí, la carencia, la carencia. miedo, porque mi abuelo vino de Sí. Italia y entonces, ¿no? Como vino de la guerra y la importancia de la tierra y de tener una casa, y yo era capaz que quiero viajar, y digo, como un montón de cosas que, nada, vienen con toda esa historia, pero nosotros tenemos la suerte de poder elegir, que eso ya es un montón. Sí. Y bueno, empezar a construir desde el amor. Y también entendiendo mucho esto de que, a ver, lo que se ve mucho también en las constelaciones es esto de la culpa, ¿no? Y muchas veces porque mi madre sufre, porque mi padre sufre, yo también sufro con ellos. Y en definitiva, cuando podemos ir transmutando esa energía, cuando podemos ir destrabando nuestros caminos en entregarle a cada quien lo que corresponde, porque en algún plano sentimos que papá no puede con ese duelo, mamá no puede, entonces nosotros lo cargamos por ello. Cuando vamos entregando lo que corresponde a cada quien, también yo tengo más energía para poder manifestar lo que vine a manifestar en esta vida, y darme ese permiso. Y ahora justo me abriste esta puerta y sabes que se me vino el tema de las enfermedades. ¿Hay enfermedades que tienen que ver con lealtad? Sí, totalmente. Sí. Que se repiten, que dice que se repite de generación en generación y dicen, bueno, no, evidentemente hay algo no sé, en una predisposición genética, pero también por otro lado hay algo energético también. Bueno, la genética también es Ok. energética. Entonces lo que puede pasar es, a ver, cuando se va dando también de generación en generación es esto, hay algo que no se está viendo, eso puede ser un abuso, un trauma específico, un accidente, o guerra, hambruna, no sé, un montón de situaciones que se fueron pasando de generación en generación y que no se vio porque nadie tuvo la herramienta para poder verlo anteriormente. Entonces nosotros que tenemos esta posibilidad, es un regalo para poder transmutar todo ese dolor. Y no quedarnos del tema de, bueno, constelo y vuelvo a constelar y ahora constelo, sino, bueno, empezar justamente a transmutar, entender y empezar a conectar con ese amor y con esa fuerza, y sentir también ese impulso de todos mis ancestros detrás mío para poder alcanzar cualquier cosa que mi alma quiere manifestar. Qué hermoso. Bueno, ahora sí, no sé si vos sentís que querés contar algo más con respecto a todo lo que hablamos, si hay algún mensaje que quieras dar al respecto. Bueno, lo que también me gustaría compartir es esto de, justamente esto, ¿no? A veces venimos con esto de la culpa, Sí. y en definitiva también poder escribir nuestra propia historia y poder conectar con ese brillo, justamente es la manera a veces de poder inspirar a otros del árbol para que puedan liberarse ellos mismos, ¿no? A veces con las constelaciones es como, bueno, llego porque quiero sanar a la abuela, no quiero sanar a mi mamá, y en realidad yo puedo constelar cosas que tengan que ver conmigo, cómo eso me afecta a mí. Yo no puedo venir porque mi mamá no pudo hacer el duelo, o porque a lo sumo que yo diga, bueno, tengo este problema, o eso a mí me afecta de tal manera. Entonces, digo, muchas veces estamos con esto de, bueno, invito a tal para que venga y constele, y el punto más importante también en todo esto es que nosotros brillemos y seamos inspiración, y que ese brillo sea también permiso de libertad para que muchas personas empiecen a hacer su propio camino, y esa es la manera también de poder transmitir a veces sanación a los demás. No se trata de simplemente estar viendo qué le pasaba a mis ancestros y demás, sino que tiene que ver con el amor y la libertad desde el presente, ¿no es cierto? En definitiva, ese es el camino de sanación, ¿no? A veces hay como un malentendido que se cree que uno va y como que se revuelven o determinadas cosas y que uno va a quedar atrapado en ese dolor, y al contrario, esto es para liberarse del dolor. Totalmente, sí. Así que, bueno. ¿Cuáles son tus redes, Cari?
Bueno, en el Instagram estoy como lic.carinaverón. Así que me pueden encontrar ahí. Cualquier cosa me pueden mandar un mensaje para poder comunicarse conmigo. Excelente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir. Te doy un abrazo. Ay, sos la primera que vino en presencial. Me encanta ir a tu estudio y a mi empezar estudio a de grabar. televisión. Así que bueno, si les interesa el tema de las constelaciones, si quieren saber más, ella también tiene en su Instagram que hay información, hay más información sobre las constelaciones. Estás brindando también individual. Sí, Sí, online. Online individual. Perfecto. Ujú. Bueno, les mando un beso muy grande y si les gustó pongan like, pongan la campanita y todos los botones que haya que tocar para seguir y para seguir viendo este tipo de contenido. Les mando un beso muy grande. Hasta la próxima. Chau, chau.